Open Mind, un podcast de BBVA. Hola, soy Tori y os saludo una vez más desde el podcast de Open Mind. Buenas, yo soy Paz. Y yo soy Sara, bienvenidos un día más. En este episodio, el último de nuestra temporada, queremos cerrar un ciclo de análisis de la historia de la ciencia mirando al futuro. Son muchos los desarrollos y avances que han cambiado la historia y que han permitido que nuestra vida sea hoy posible tal y como la conocemos. El desarrollo de la medicina, los fertilizantes agrícolas, la cloración del agua o el nacimiento de la vacunación han salvado millones de vidas. La ciencia arranca la segunda década del siglo XXI con un desafío mayúsculo: hacer frente a la pandemia de la enfermedad COVID-19. ¿Qué herramientas nuevas tiene la ciencia en esta batalla? ¿En qué se diferencia esta crisis de las anteriores? Hablamos con dos expertos en historia de la ciencia, medicina y gestión de la salud pública para conocer las respuestas a estas preguntas. Y lo más importante, confirmar un mensaje de esperanza y optimismo para acabar 2020. ¿Encontraremos a nuestro próximo salvavidas de la ciencia? ¡Empezamos! Pues en efecto, Paz, para acometer esta tarea tan compleja vamos a contar con dos grandes profesionales. Jaime del Barrio es licenciado en Medicina por la Universidad de Cantabria y ha sido también consejero de Sanidad y diputado en el Parlamento por la misma comunidad. Es también profesor en varias universidades. Además, Jaime del Barrio es un gran conocedor del paradigma digital y ostenta el cargo de Healthcare and Life Science en la consultora Ernst & Young. Y por otro lado, contamos con Jesús Zamora, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Dirige el posgrado en Periodismo y Comunicación Científica de la UNED y la filosofía de la ciencia es una de sus áreas de investigación principales. Todo un lujo poder contar con dos perspectivas tan distintas en la ciencia, ¿no? Desde luego que sí. Pues sin duda, hemos analizado con ellos en qué se parece y en qué se diferencia esta situación de emergencia sanitaria mundial con las que se han producido en épocas anteriores y vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Es nuestra sociedad más o menos vulnerable que las sociedades de hace siglos? Esta era la reflexión del catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Jesús Zamora. La verdad es que comparado con la sociedad del pasado, con otras epidemias mucho más fuertes que esta, que la humanidad soportó en siglos anteriores, pues es difícil comparar porque si decimos que ahora somos muy vulnerables, la verdad es que las sociedades del pasado también fueron muy vulnerables. No sé. Desde luego la humanidad terminó sobreviviendo, pero yo me imagino que el grado de frustración, de desesperación que hubo cuando la gripe española o cuando la peste de la Edad Media o cualquiera de las epidemias que ha habido entre medias, pues yo creo que han tenido que ser iguales o mayores que las de ahora, ¿no? El médico y profesor Jaime del Barrio, por su parte, comentaba lo siguiente respecto a la propagación de la pandemia actual frente a otras anteriores. La forma en la que aparecen las pandemias no es diferente, todas son muy similares, es decir, tiene que haber un agente causal, tiene que haber una propagación y tiene que haber unos destinatarios, y donde se implanta y cómo se propaga es lo que va a condicionar el daño que va a hacer. ¿Qué es lo que es diferente esta a las anteriores? Efectivamente, años tras años están apareciendo agentes patógenos. Los virus son unos de ellos y aparecen virus periódicamente y de repente hay uno que aparece y da la sensación de que es mucho más agresivo que los anteriores, con una morfología y unas características diferentes, pero también lo que lo hace muy diferente también es la capacidad de propagación, es decir, en muy poco tiempo, por poner un símil, antes, hace 2-3 siglos, los patógenos viajaban a caballo o en barco, y ahora viajan en avión, además gratis, quiere decir que llegan hace 2-3 años, los últimos 3 años, el número de vuelos diarios en el mundo es de 176.000. Pues esperemos que las soluciones viajen igual de rápido. Pues precisamente Jaime del Barrio señalaba que las dos características de la pandemia que a su parecer la diferencian en gran medida de las anteriores son la globalización y la digitalización. La globalización para mal es un efecto multiplicador, pero también para bien puede ser un efecto multiplicador. Quiere decir que si lo hacemos bien, puede ser un aliado muy importante.
Y la segunda consideración, además de la globalización, está en este momento la digitalización. En relación con esta segunda característica de la pandemia, la digitalización, hemos querido preguntar a ambos expertos qué papel han desempeñado precisamente las herramientas tecnológicas, tanto para bien como para mal, en el desarrollo de los acontecimientos. En el lado negativo, sin duda, encontramos fenómenos como el de las fake news, que se han convertido en un problema social relevante. Al lado de la pandemia, de la crisis sanitaria, hay una crisis de información, de comunicación, indudablemente, ¿no? En nuestro contexto hemos identificado más de 800 noticias falsas o mensajes que no se correspondían con la realidad. Esto sí que es diferencial. En otras épocas el mundo nunca tuvo este volumen de información como estamos teniendo ahora, de emisores, de canales, de herramientas y destinatarios. Sí, es verdad que en las últimas décadas había crecido bastante el movimiento anticientífico. Con la emergencia de las redes sociales, posiblemente pues esto ha tenido más eco y más difusión de lo que había tenido pues a finales, la última mitad del siglo pasado, por ejemplo. Y es verdad que las voces de los anticientíficos pues ahora se oyen más, ¿no? Pero bueno, yo creo que está el debate centrado en este caso está muy centrado en el tema de la vacunación contra la COVID, ¿no? Y yo creo que esto se terminará resolviendo un poco por sí solo, ¿no? Una vez que la vacuna empiece a funcionar, pues mucha gente que ahora está quizá un poco dudosa de si eso será real, será efectivo o no, pues terminará poniéndosela como se han puesto las de otras vacunas que llevamos todos en el cuerpo y que nos protegen de un montón de enfermedades. Y al final yo creo que el éxito de la ciencia estará más que en los debates, que es donde sí que se percibe mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, etc., estará, como ha estado siempre, en la práctica, en que los hechos pues terminarán dándole la razón. Además, tal y como Jesús Zamora recuerda, las nuevas formas de comunicación han traído también ventajas. No habría sido tan fácil también lo del confinamiento, ¿no? Porque había la posibilidad de teletrabajar tanto como lo hicimos durante la primavera, ¿no? Poco no teníamos más que el teléfono para hablar con nuestros seres queridos, ¿no? Ahora, en cambio, pues podemos estar con videoconferencia a todas horas, ¿no? Desde luego, es una tecnología que ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos. El trabajo, sí, pero también la educación y el ocio, además, parece que ha venido para quedarse. Totalmente, pero ¿se puede aplicar esta perspectiva optimista de los avances tecnológicos a la resolución general de la pandemia? Cuando mencionamos a los expertos las previsiones más pesimistas sobre el futuro después de la crisis sanitaria, ambos parecían estar de acuerdo en que no hay que tener una visión excesivamente negativa. Como estamos dentro, pues desde luego, y lo que estamos viendo es una serie de problemas muy grandes desde el punto de vista sanitario, económico, social, etcétera, etcétera, pues desde luego estamos muy preocupados y es lógico porque hay gente que está yendo al paro, hay, por supuesto, sin hablar de las víctimas, tanto los fallecidos como la gente que ha quedado con secuelas, ¿no? Y entonces, visto desde dentro, pues nos parece muy grave, pero visto desde fuera y en perspectiva, pues no da la impresión de que sea una crisis de las mayores que ha tenido la humanidad. Eso sí, es la primera gran crisis de este tipo donde existen las redes sociales, entonces eso yo creo que ayuda a dar mayor ímpetu a esto. Probablemente hemos aprendido un poco de pandemias anteriores, probablemente estamos cometiendo errores de bulto y probablemente estos errores están condicionando la respuesta en muchos países, ¿no? Y lo vemos, lo tenemos que ver y yo creo que todos lo estamos viendo todos los días, ¿no? ¿Nos va a llevar a mayores desigualdades? Hombre, espero que no, deseo que no. Tenemos que trabajar todos porque no. Una cosa es la crisis sanitaria, estamos en ella, la superaremos, aprenderemos, yo espero que sí. Otra cosa es la crisis económica y otra cosa es el impacto social que va a tener todo esto, ¿no? Lo que está claro es que todas las pandemias que conocemos, en todas, siempre ha habido un antes y un después. Todas han significado un cambio profundo de las sociedades en las que ha ocurrido, ¿no? La epidemia más grave de la historia, que fue la peste negra del siglo XIV, que murió cerca de la mitad de la población europea y prácticamente en toda Eurasia, fue muy grave, pues tuvo repercusiones muy, muy importantes, ¿no? En parte, el Renacimiento, que empezó pues, muy poco después, o casi en la misma época,
pues es fruto de aquella experiencia, ¿no? La gente abandonó las formas tradicionales de pensar y de ver el mundo, las cosmologías basadas en la religión, ¿no? Y empezó a intentar ver el mundo de manera un poco más antropocéntrica, ¿no? Es cuando al poco tiempo pues, surgió la revolución científica y las revoluciones en las artes, y surgió la imprenta y demás. Pues la verdad es que escuchando a Jaime y a Jesús, ojalá aprendamos de esta crisis y nos quedemos con lo pragmático de la situación una vez que tengamos ya la posibilidad de verla en términos más relativos y a largo plazo. Desde luego, para Jaime del Barrio, de todas formas, esta visión menos catastrófica del futuro viene acompañada de deberes importantes para la humanidad. Lo que tenemos que cambiar es la forma de investigar y la forma de poner en valor mucho conocimiento. Entre otras de las cosas que esta pandemia es diferente a las anteriores, es que estas nuevas tecnologías de las que estamos hablando, como es el Big Data, inteligencia artificial, ha sido capaz de integrar modelos epidemiológicos, matemáticos, que sí que vienen de hace ya 2 siglos, pero que en la época del cólera ya se hacían los mismos modelos matemáticos epidemiológicos que ahora. Lo que ha cambiado es que ahora se han utilizado de manera óptima gracias a las nuevas tecnologías. Por tanto, tenemos que aprender del pasado y aplicar las soluciones del presente. Y realmente empezar a cambiar nuestra escala de valores y poner realmente lo que es importante de lo que igual ya no lo es tanto, ¿no? Pero yo tengo que insistir en la esperanza, ¿no? Ya nadie a nivel individual puede cambiar nada, tenemos que trabajar a nivel colectivo, colaborativo, transversal, etcétera, etcétera. Eso tenemos que aprenderlo, sí o sí. Por lo tanto, yo enarbolo la bandera de la esperanza. Pues tras escuchar a Jaime y a Jesús, a mí me ha surgido la necesidad de mirar un poco al pasado, precisamente para no perder la esperanza que tienen ellos en el futuro de la ciencia. Por eso se me ocurre que podemos revisar algunos de los grandes salvavidas de la ciencia, científicos que han cambiado el mundo con sus desarrollos y hallazgos, especialmente porque han salvado millones de vidas. Pues arrancamos con nuestro ranking particular. En el podio de los salvavidas de la ciencia, el químico alemán Fritz Haber, que logró por primera vez unir nitrógeno e hidrógeno para producir amoníaco en 1909. Se abría así la puerta al desarrollo de los fertilizantes químicos artificiales, que son indispensables para la producción agrícola en masa. Más tarde, otro científico, Carl Bosch, se encargó de escalar este experimento a nivel industrial y creó los nitratos a gran escala en un proceso conocido como el proceso Haber-Bosch, que literalmente cambió el mundo. Se calcula que la alimentación de la mitad de la población mundial depende hoy de los fertilizantes derivados de este proceso. Las estimaciones sobre el número de vidas que han salvado el descubrimiento de los grupos sanguíneos y las técnicas de transfusión de sangre ronda los 1.094 millones. Aunque la lista de aportaciones a este campo es muy larga, cabe destacar al austriaco Karl Landsteiner, quien hacia 1901 comprendió e identificó la existencia de distintos grupos sanguíneos. Más tarde, en los años 20, el cirujano germano-estadounidense Richard Lewisham aplicó con éxito el anticoagulante, citrato de sodio, que permite conservar las muestras de sangre refrigeradas, lo que abrió la posibilidad de crear bancos de sangre. Un hallazgo que llegó justo a tiempo para la Primera Guerra Mundial, donde las transfusiones salvaron miles de vidas. Y un poco antes de este avance de la medicina fue patentado el método de pasteurización desarrollado por Louis Pasteur en 1865, un sistema que permite conservar los alimentos y las bebidas libres de contaminación, pero que además reveló una realidad microscópica que condiciona nuestra salud a muchos niveles, la existencia de los microbios. Aunque cuantificar las vidas salvadas por este hallazgo es prácticamente imposible, está claro que abrió la puerta a muchos más descubrimientos fundamentales que vendrían de la mano de los discípulos del químico francés. Por ejemplo, el de Joseph Lister, un cirujano británico que, con los microbios de Pasteur en mente, decidió aplicar la esterilización química al material y también a las heridas de los pacientes a los que operaba. Si estaban en la comida, pensó, podrían estar en el aire, en las gasas, los instrumentos quirúrgicos o los tejidos humanos. Pero Dori, tampoco en este caso hay estimaciones concretas del número de vidas que ha podido salvar el combo Pasteur-Lister, precisamente por lo incalculable de su potencial. Como dato curioso, el clásico enjuague bucal que usamos muchos de nosotros para apoderarnos de los microbios debe su nombre a Lister. Y no podemos olvidar al protagonista de uno de nuestros podcasts anteriores, el médico y cirujano Edward Jenner, y la primera vacunación de la historia.
Sin duda, un controvertido proceso de experimentación y muy difícil aceptación también desde el punto de vista social y como herramienta de salud pública. Aunque recordemos, la vacunación contra la viruela resultó eficaz y la enfermedad fue declarada por la OMS como erradicada en 1979. Se calcula que el trabajo de Jenner salvó a unos 530 millones de personas de la viruela, pero además inauguró un camino científico que ha salvado y salvará millones de vidas: la vacunación. Y para acabar con este repaso, un dato actual. Según la Organización Mundial de la Salud, todavía hoy más de 1,5 millones de personas mueren anualmente por enfermedades diarreicas vinculadas a la contaminación del agua. Imaginad entonces el riesgo que suponía el consumo de agua hasta bien entrado el siglo XX, cuando se descubrieron las ventajas de la cloración como método de esterilización. La cloración del agua ha sido calificada como uno de los mayores avances en salud pública del pasado milenio, que según la web scienceheroes.com habría salvado 177 millones de vidas en todo el mundo. La idea de añadir cloro al agua potable es peligrosa si no se hace en la proporción exacta, algo que finalmente determinaron un ingeniero de salud americano, Abel Wollman, y el químico Lynn Enslow en 1919. Y hablando de agua sucia y salud, según la OMS, un 10% de la población comería alimentos regados por aguas residuales. Una cuestión de salud pública en la que el desarrollo de un alimento tan cotidiano como el retrete ha marcado la diferencia. La OMS informa que solo el 39% de la población tiene acceso a una red de saneamiento segura, con las consecuencias que esto conlleva en relación a patologías intestinales y todo eso. Desde luego hay avances críticos para la salud pública que damos por sentado, nunca mejor dicho. Una vez visto todo aquello a lo que nos hemos enfrentado con éxito, la vacuna contra la COVID o el tratamiento, del tipo que sea, que consiga doblegar esta enfermedad pasará seguro a formar parte de esta histórica lista, y ojalá muy pronto. Pues sí, Sara, sin duda hay que celebrar que hemos contado en la historia con personajes como Jenner, Lister, Pasteur y muchos más de los que no hemos hablado hoy aquí. Son muchos los que han cambiado el mundo con sus descubrimientos, como la astrónoma Vera Rubin, cuyo trabajo contribuyó al descubrimiento de la materia oscura, o Margaret Hamilton, la programadora que se adelantó a un posible desastre y aseguró el aterrizaje en la Luna del Apolo 11. Algunos de ellos protagonizan los episodios de Amazing Moments of Science, una serie de vídeos de animación que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube o en la web. Grandes momentos de la ciencia contados para todos los públicos, incluso para los más jóvenes de la casa. Pues muy interesante, Paz. Para aquellos que se hayan quedado con ganas de conocer más sobre los grandes momentos de la ciencia que han cambiado el mundo y además han salvado y salvan millones de vidas, esta serie es la mejor opción y además es un producto visualmente muy bonito. Y llegamos a la recomendación final de nuestro programa, que queremos cerrar con unas palabras de Jaime del Barrio. Y es que, a pesar de que hoy hemos revisado, en parte, la historia de grandes salvavidas de la ciencia en el pasado, al preguntarle a Jaime por cuál es su referente histórico, nos ha sorprendido con una respuesta que precisamente mira al futuro y que nos invita a reflexionar sobre las próximas figuras que revolucionarán la ciencia. Hemos dado pequeños pasitos en la historia de la medicina. Si juntamos la historia y la prehistoria, no ha habido grandes cambios en la humanidad. Lo siento, son pequeñitos cambios. Probablemente ahora sí que estemos ante las puertas de un gran cambio. Yo pienso en una figura, para mí sería una figura que todavía no conozco, que tuviera esta visión mucho más disruptiva de lo que hemos conocido hasta ahora, que fuera más real, que escuchara más a la gente, que escuchara más a la sociedad que tenemos ahora mismo. La mayoría de los investigadores, lo siento, y yo lo he sido en una época, trabajamos sobre la evidencia y seguimos trabajando sobre la evidencia y muy poquito sobre la proyección de futuro, muy poquito sobre la creatividad y la imaginación. Yo creo que ahora mismo es el momento de exigir una figura de este tipo, ¿no? Una figura muchísimo más de futuro, pero un futuro inmediato. Así que, a pesar de todas esas grandes figuras de la ciencia que hemos repasado en este programa y cuyos descubrimientos han ayudado a salvar millones de vidas, ese gran salvavidas de la ciencia que lo cambie todo podría estar todavía por llegar. La verdad es que me parece un voto de confianza enorme en lo que la ciencia puede darnos en un futuro próximo, así que desde luego que con estas palabras nos quedamos.
En nuestra web www.bvaopenmind.com seguiremos buscando a esas nuevas figuras de referencia científica, así como recordando a quienes han ido abriendo camino hasta ahora. También estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, como el usuario BBVA OpenMind. Y ya sabéis que, como siempre, podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y bbva.com. Gracias por escucharnos un día más. Volvemos pronto con un nuevo episodio en la segunda temporada del podcast de Open Mind. Gracias como siempre por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, un placer como siempre.